Muchas gracias por el pase. Buenas noches, mis amigos. Me parece que estamos con el mismo grupo compartiendo con el mismo grupo del día lunes, así que agradezco nuevamente estén presentes. Bien, agradeciendo nuevamente a Juris por la oportunidad de poder compartir esta velada con ustedes y transferirles algunos de los conocimientos que he podido adquirir en los años que llevo trabajando en el Poder Judicial. Si bien no como especialista de causa o especialista de audiencia en el nuevo modelo procesal penal, sí en la época en la que como personal jurisdiccional ocupé los cargos de asistente y técnico judicial llevando juicios precisamente, ¿no? A cargo de las actas de audiencia, como antiguamente se denominaba el asistente de actas y posteriormente asistente de ponencias, que en algo se asemeja o se parece a las funciones que en la actualidad ejecutan los especialistas de causa y de audiencias en el nuevo Código Procesal Penal, aunque con los matices que vamos a ver más adelante. Como en la dinámica de la clase anterior, las preguntas son libres de hacer todo tipo de preguntas, en tanto estén vinculadas al tema, y de preferencia, ¿no? De preferencia hacerlo en la parte final, a menos que pues, urja la necesidad de una aclaración durante el desarrollo de la clase. Y siendo así, lo único que les voy a pedir, por favor, me confirmen si se aprecia que he cambiado de diapositiva. Sí, ¿Se doctor. ve? Sí, Listo. Bueno, como ya es usual, en las exposiciones que ejecuto, tienen ustedes a la vista un pequeño glosario de todo lo que se va a desarrollar en la presente clase. A mí, en lo personal, me agrada mucho poder compartir con ustedes o poder conversar, dialogar con ustedes precisamente sobre las funciones que ejecuta un servidor judicial, porque como ya les había adelantado, muchos años me vengo incluso dedicando a cumplir esa función. Entonces, tienen ustedes a la vista 9 puntos que van a ser motivo de la presente, del desarrollo de esta noche. Pues bien, vamos a comenzar. En principio, lo que tienen que tener ustedes en cuenta, ¿no? En caso de les interese conocer muy de cerca cuáles son los puestos, cargos que se pueden ocupar dentro del Poder Judicial, deben ustedes, para tales efectos, remitir al clasificador de cargos del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Administrativa 387-2024 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Consejo Ejecutivo, que no es más que el órgano de más alta jerarquía dentro de la organización funcional del sistema de justicia a nivel nacional en cuanto respecta al Poder Judicial como poder del Estado. Como pueden ustedes apreciar ahí a la vista, el funcionario de más alto rango dentro del cargo estructural será el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez ocupa el cargo de presidente del Poder Judicial y presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Este cargo es ocupado por un juez o una jueza suprema titular, titularidad a la que accede como consecuencia de haber aprobado satisfactoriamente con diversas convocatorias que realiza la Junta Nacional de Justicia. Luego, dentro de este ni por debajo de la investidura del presidenta o presidente del Poder Judicial, encontramos el régimen especial de jueces. Como pueden ustedes apreciar en la pantalla, se tiene o se cuenta con el rango más alto de juez supremo titular, presidente de Corte Superior, juez, juez especializado, juez mixto y juez de paz letrado. Presidente de Corte Superior será a su vez un juez superior que será elegido dentro o por votación de los jueces superiores de determinada Corte Superior, será elegido para el cargo de presidente, el cual ejecutará por un periodo de 2 años. Como ustedes pueden ver ahí, no se considera el juez de paz, dado que el juez de paz en principio no es un abogado. Como dijimos en la clase anterior, el cargo de juez de paz es ocupado por una persona de una alta
de un alto reconocimiento en determinada localidad, o comunidad o anexo dentro de un determinado distrito judicial y no se requiere ser abogado para ocupar dicha función. Sin embargo, los que tienen ustedes a la vista, sí exigen, en principio, ser abogados. Dos, haber cursado satisfactoriamente la convocatoria o el concurso público que es convocado por la Junta Nacional de Justicia, que finalmente los designa como jueces titulares, o en su defecto, ocupar los cargos de jueces supernumerarios o provisionales. En el caso del juez supernumerario, no necesariamente será alguien que haya sido nombrado por la Junta Nacional de Justicia, sino que cuenta con la venia y es designado por el presidente de la Corte Superior. Por debajo de este régimen especial de jueces, vamos a encontrar ya cargos que pueden ser ocupados por distintos especialistas, abogados y no abogados. La ley del empleado público establece que solo un 5% del total de trabajadores de una institución pública puede ocupar un empleo o un cargo de confianza. Dentro de estos cargos van a encontrar al jefe de gabinete, que es el gabinete de asesores de la presidencia del Poder Judicial, jefe de cooperación internacional, que es la oficina de cooperación que se encarga de establecer el nexo entre el Poder Judicial y otras instituciones, sobre todo de carácter internacional. Recordemos que el Poder Judicial lidera en muchas ocasiones, o jueces supremos del Poder Judicial representan al Estado ante organismos internacionales de alto renombre, como las Naciones Unidas, por ejemplo. Un caso muy particular, el doctor Víctor Prado, que todos los años suele acudir a Viena para la reunión anual vinculada a, por ejemplo, eh, asuntos de relevancia penal como el lavado de activos, como la cibercriminalidad, y otros jueces supremos que también, ¿no? A través de la Oficina de Cooperación Internacional o con el asesoramiento de estas oficinas, acuden al extranjero para representar al Estado. También tenemos a los asesores y asesores legales de consejeros que están vinculados estrictamente a los jueces supremos que están ocupando cargos de gestión, como puede ser la presidenta o presidente del Poder Judicial o algún juez supremo que forma parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Luego tenemos el cargo de secretario coordinador, que puede estar vinculado a la función jurisdiccional, como no. Finalmente, también tenemos al administrador del módulo del nuevo Código Procesal Penal, administradores que van a estar desempeñando funciones precisamente como el nombre lo indica allí, en jurisdicciones o en distritos judiciales donde se está implementando o donde ya funciona, bueno, a nivel nacional donde funciona el Código Procesal Penal. El cargo de coordinador, el cargo de procurador adjunto público y procurador público. Como ustedes saben, desde hace algunos años, la Procuraduría del Poder Judicial y la Procuraduría del Congreso de la República no están adscritas a la Procuraduría General del Estado, sino que dependen de sus propias instituciones, en este caso, de sus dos poderes del Estado. Es por esa razón que tanto el Procurador Público como el Procurador Adjunto Público son designados a través de un concurso público de méritos que es dirigido y gestionado por el Poder Judicial. Por debajo tenemos al asesor jurisdiccional. Bueno, asesor jurisdiccional cuya denominación anteriormente era la de secretario de confianza, que es el cargo que precisamente yo ocupo dentro del Poder Judicial. Y nuestra función es colaborar con los jueces supremos en la elaboración, redacción de informes de naturaleza jurídica que están vinculados a los casos penales, caso de la Sala Penal Permanente, a los cuales los jueces se abocan y que van a ser resueltos en este caso, Sala Penal Permanente, en instancia excepcional como es la instancia de casación o instancia casatoria. Del mismo modo, vamos a tener ya cargos no necesariamente jurídicos como el de administración o la administración de la Oficina Descentralizada de Control y el asesor de corte, que es un asesor que trabaja a instancia de Corte Superior de Justicia. Por debajo vamos a tener ya servidores públicos directivos o superiores. Por ejemplo, vamos a tener, son cargos, por supuesto, muy altos. Por ejemplo, tenemos el jefe de la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial, ¿no? Que anteriormente pues, se ha conocido como la OCMA, que ya no existe la OCMA.
Tenemos al gerente general del Poder Judicial, que precisamente se encarga de toda la gestión administrativa del Poder Judicial a nivel nacional. Tenemos a los jefes de oficina, secretarios administrativos, jefes de unidades, subgerentes y a los administradores de cortes superiores. Luego vamos a encontrar ya a los servidores públicos especialistas, cargos que también pueden estar vinculados o no al área administrativa, como también al área jurisdiccional. Por ejemplo, para no referirnos a todos con detalle, voy a mencionar los más resaltantes, sobre todo en el ámbito jurisdiccional. Comenzando en la parte superior, vamos a encontrar al relator de Sala Suprema. Relator de Sala Suprema. A ver, ¿cuál es la función del relator? Según la ley orgánica, el relator es el encargado de la programación de los expedientes para la vista de la causa. ¿Qué significa esto? Es un cargo tan importante que le permite a tal persona poder conocer de antemano, incluso antes de que los mismos jueces supremos, cuál es el estado de un expediente, gestionarlo a nivel de la área de la relatoría para finalmente programar, ¿no? Por estricto orden de llegada, la programación, valga la redundancia, de las vistas de la causa. ¿Qué son las vistas de la causa? Las fechas en las cuales un determinado expediente va a ser de conocimiento de un juez o del pleno de los jueces supremos y mediante sorteo se encargará el relator de asignar a cada despacho los expedientes que le corresponden. Por debajo del relator tenemos al secretario de Sala Suprema. ¿Qué función cumple el secretario? Pues bien, así como el redactor se encarga de la distribución, de recepcionar los expedientes, de distribuirlos y de informar en el día de la vista de la causa, será el secretario de sala quien se encargue de la ejecución de los mandatos derivados de la emisión de una determinada resolución. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si una eh, resolución o una sentencia casatoria la Corte Suprema resuelve de manera excepcional declarar la absolución de una persona, esta resolución irá al área de secretaría y el secretario de sala se encargará de tramitar, ¿no? Todos los mandatos derivados. Por ejemplo, si la Corte Suprema ordena la absolución y como consecuencia de ello dispone la libertad de una persona, será el secretario quien se encargue de gestionar esa libertad, sea directamente al penal o a través de la Corte Superior de Origen, remitiendo la resolución respectiva para que la sala superior que generó el expediente y lo elevó a la Corte Suprema se encargue de coordinar con el penal donde está recluido el ahora absuelto para su excarcelación. Más abajo vamos a tener al especialista judicial de sala, que es abogado que trabaja dentro de la sala suprema, dentro de cualquier sala en general, superior o suprema, y lo que va a hacer es coadyuvar en la proyección de resoluciones, no necesariamente de fondo o sentencias, pero sí en la elaboración de autos, de resoluciones, como, no tan complejas como, por ejemplo, aquellas donde se pide una corrección, donde se pide una aclaración de sentencia. ¿No? Esa puede ser la función de un especialista judicial de sala. En algunos casos, de manera excepcional, también podrán trabajar dentro de un despacho con un juez y también proyectar o elaborar informes, resúmenes a efectos de que el magistrado pueda tener un conocimiento especial, específico del expediente. El relator uno al que se refiere en la parte inferior o en la parte intermedia del cuadro, se hace referencia al relator de sala superior, ya no al relator de sala superior. La misma función cumplirá el secretario de sala, que es un secretario de corte superior. El secretario judicial es también un abogado con 2 años de experiencia, cuya función será coadyuvar también en la elaboración de sentencias, o en la elaboración de proyectos de resolución. El término correcto son proyectos de sentencia y proyectos de resolución. Son los jueces los que finalmente fallan o los que finalmente dan forma al resumen que un secretario, que un asesor hace llegar. Más abajo vamos a tener al especialista judicial de audiencia, al especialista judicial de juzgado, que se caracterizan sobre todo por ocupar cargos a nivel de corte superior, que son donde se desarrollan sobre todo los juicios de primera instancia, los juicios de apelación. Y colaborarán, en el caso del especialista judicial de audiencia, precisamente como apoyo dentro del desarrollo de las audiencias, en este caso es un apoyo técnico, mientras que el especialista judicial de juzgado laborará en un juzgado
pero no necesariamente será un soporte técnico, sino que será sobre todo un soporte jurídico, nuevamente, proyección de resoluciones. En más de una ocasión me voy a referir a algún cargo dentro del Poder Judicial como aquel en, como aquel cargo en el que es ocupado por alguien que proyecta resoluciones. Y es que se sabe también que por la abrumadora cantidad de expedientes que se tramitan dentro del Poder Judicial, no todos los proyectos de resolución son elaborados necesariamente por un secretario o un asesor, sino también por secretarios judiciales o por asistentes de jueces que, pues, por distintos motivos son abogados, pero no ocupan una plaza porque el Poder Judicial no tiene tantas plazas disponibles, pero son personas con mucha capacidad intelectual, con mucha experiencia que puede echar a andar y que puede comenzar a proyectar desde muy joven. Yo comencé a proyectar resoluciones bastante joven y no ocupaba un cargo de asesor o no ocupaba un cargo ni siquiera de asistente, era un técnico judicial. Entonces fue más la curiosidad, la necesidad de aprender la que me permitió, la que eh, hizo que los jueces con los que trabajé pudieran confiar en mí y darme esa oportunidad. Y es pasa por un tema de interés. Entonces, si algo es bien sabido en el Poder Judicial es que no es un lugar al cual puedas acudir para enriquecerte. O sí enriquecerte intelectualmente, más no económicamente, porque el Poder Judicial, como todo poder público, como toda institución pública, no se caracteriza por tener por no estar a nivel salarial de no tener un sustento o una base salarial muy alta. Y bueno, vamos a encontrar dentro de estos servidores públicos o especialistas también a los peritos judiciales, que como bien se sabe, laboran o están vinculadas a distintas especialidades. Hay peritos que tasan inmuebles, hay peritos contables que están vinculados, por ejemplo, a la elaboración de informes en casos de lavado de activos. Hay peritos, incluso en materia laboral, que se encargan de analizar documentación que está vinculada a la situación laboral específica de un demandante, ¿no? Tenemos psicólogos, eh, hay psicólogos, pero no cumplen la función que cumple un psicólogo en el Ministerio Público, ¿no? Psicólogo en el sentido de que, como toda institución pública o privada, tiene un área de bienestar social donde labora un médico, una enfermera y un psicólogo. Entonces, dista mucho de la función que cumple un psicólogo, por ejemplo, en el Ministerio Público cuando hablamos del Instituto de Medicina Legal, donde sí se realizan peritajes a procesados, a víctimas, a personas involucradas en un proceso específico. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? A ver, ya bajando en al siguiente recuadro, que es el servidor público de apoyo, lo que vamos a encontrar ya son cargos, son de los cargos que más abundan o que más se encuentran en el Poder Judicial. Por ejemplo, vamos a tener al asistente judicial, que es un cargo no necesariamente, no, que es un cargo que puede ser ocupado por un abogado, pero puede también ser ocupado incluso por un estudiante de derecho. Son de esos cargos a los que debe aspirar cualquier joven que está cursando la universidad, que está en octavo o noveno ciclo, porque desde el octavo ciclo se permite el acceso a un perfil de estos. Y son jóvenes, sobre todo personas que desarrollan sus actividades en el área de relatoría, en el área de secretaría, en salas de audiencia, ¿no? Apoyando ahí con cuestiones tan básicas, pero que enriquecen, ¿no? Debo contar, por ejemplo, que cuando yo comencé hace muchos años como asistente de actas, antes de ser asistente de actas propiamente dicho, es decir, antes de redactar las actas, iba al penal solamente acompañando a los magistrados para llamar testigos. ¿Cuál era mi función? Cogía la lista de testigos y salía en la parte exterior de la sala de audiencias y agrupaba a los testigos que habían acudido a declarar para pues, los distintos juicios que se estaban ejecutando. Entonces, aunque parezca algo que no suena tan interesante, te sirve porque cuando más adelante eres juez, eres asesor o eres secretario, puedes entender mejor la dinámica o la redacción de un acta judicial, de un acta de audiencia, por ejemplo.
Yo al inicio hacía oficios, hacía escritos, sobre todo oficios, oficios de traslado a los penales, porque en esa época todavía se trasladaban a los internos, ahora pues todo es digital, todo es virtual. Hacía oficios de traslado internos al Urigancho y a otros penales de la región, ¿no? O aledaños para el transporte de los internos al penal del Urigancho. Hacía oficios a instituciones públicas o privadas, por ejemplo, cuando se levantaba la reserva, el secreto de las comunicaciones, mediante resolución judicial había que oficiar a a los distintos operadores de telefonía. Entonces, aunque pareciera que solo si hubiese hecho oficios, en el fondo eso me ha servido precisamente porque años después, cuando trabajaba en la Corte Suprema viendo en segunda instancia procesos ordinarios, cuando proponía al magistrado con el que trabajaba la realización de un nuevo juicio en un caso donde se detectaba una causal de nulidad y se podía ampliar prueba, porque eso se puede con el Código de Procedimientos, sabía a quién dirigirme, colocaba en la ejecutoria a quién se debía dirigir el documento o cuál era el procedimiento. Entonces, eh, yo he visto en el camino que muchas personas acuden o intentan o van al Poder Judicial y pues comienzan como cesigristas y a mitad del camino se retiran o lo dejan porque sienten que no están aprendiendo, pero no, desde mi experiencia digo, todo aquello que es percibido por nuestros sentidos va a ser muy útil a la larga. A mí me ha servido, ¿no? A mí me ha servido y espero que esto que le comento también le pueda servir a ustedes, ¿no? La idea es que no se desesperen. Muchos de ustedes seguramente son personas jóvenes o son personas que tienen interés por ingresar al Poder Judicial y la idea es que no desfallezcan en el intento, que no se desesperen por proyectar, ¿no? Algunos piensan que llegan el primer día y lo primero que van a hacer es elaborar una resolución. Y bien, sí pueden hacerlo, pero no siempre es tan sencillo. Si algo falta en el Poder Judicial es mano de obra para coser, mano de obra para foliar, mano de obra para elaborar resoluciones, mano de obra para notificar. Ahora, bueno, con la casilla electrónica se ha hecho más sencillo, pero antes no era así. Pero bueno, sigamos. Tenemos dentro de este rubro de personal abundante, por así decirlo, del Poder Judicial, a los asistentes judiciales, a los técnicos judiciales uno, 2 y 3, al secretario 2, al secretario uno, digitalizador, interesante. ¿Quién es el digitalizador? Aparece como cargo, pero me parece que a estas alturas ya su función ha sido en cierta forma desplazada por la notificación electrónica. Yo ingresé al Poder Judicial no directamente un órgano jurisdiccional específico. Me parece que hasta ahora existe. En el año 2010, 9, 10, hubo una convocatoria para estudiantes de Derecho dentro de lo que se conoce como el Grupo de Apoyo Itinerante a los Órganos Jurisdiccionales. Este grupo estaba a cargo de un juez superior y este juez superior lo que hacía era atender pedidos de necesidad de personal de distintos órganos jurisdiccionales de toda la Corte de Lima, porque yo trabajaba en esa época en la Corte de Lima, y lo que hacía era, en función a la necesidad, escogía de un grupo de 50 estudiantes a uno, a dos, y los dirigía a determinados órganos jurisdiccionales. Podía tocar el primer juzgado civil en Alzamora Valdés, el 10º juzgado penal en Barreto, o podía tocarte el juzgado mixto de Matucana. Así, tal cual. Pues, y de eso se trataba. Íbamos, cosíamos, foliábamos, compaginábamos, y con algo de suerte, si el técnico tenía un poco de paciencia, te enseñaba a proyectar decretos, a decretar, como se dice coloquialmente, que era, pues, para alguien que está en tercero o cuarto ciclo, era bastante, ¿no? Entonces, el digitalizador, como, como parte de mi experiencia en ese grupo, me tocó ir a trabajar a la sede de Punicarabayá, que está en el centro de Lima, en cuyo piso 7 u 8 u 11, no recuerdo muy bien, quedaba la central de notificaciones, pero central de notificaciones. Esto es, ahí es donde se dirigían todas las cédulas de notificación que salían de todos los juzgados de Lima. ¿Para qué iban? Para ser digitalizadas. Ahí trabajaba 3 turnos de 8 horas, todos los días, incluido sábado y domingo, porque hablábamos de cientos o miles de células de notificación.
Y la función del digitalizador era precisamente coger la cédula que era generada por el juzgado e ingresar en un cuadrito todos los datos. A partir de eso se escaneaba y salía a cancha a ser notificado. Uf, lo hable de trabajo de los digitalizadores. El chofer también aparece acá. Hay choferes en todo el Poder Judicial, choferes que están adscritos a juzgados en específico, que llevan casos mediáticos o también están adscritos a jueces. En el caso de la Corte, de las Cortes, me parece que solo los presidentes de Corte tienen asignados un conductor, mientras que en la Corte Suprema sí todos los jueces supremos tienen asignados un conductor. Y finalmente, encontramos dentro también de este rubro de servidores públicos de apoyo al inventariador, al anfitrión, asistentes administrativos, asistentes de comunicaciones, auxiliar jurisdiccional y agente de seguridad. Agente de seguridad, ¿cuál es la persona que te recibe cada vez que acudes al Poder Judicial? Un caballero que siempre está de eterno, ¿no? Que siempre están controlando el acceso, la salida, viendo que no se retire, o que no se ingrese algo indebido, o que no se retire algo que pueda estar vinculado a un expediente, ¿no? Los anfitriones también, o las anfitrionas, en muchos casos, señoritas que son las que reciben la información por teléfono para la programación de entrevistas con los magistrados. Asistentes en comunicaciones, porque bueno, también el Poder Judicial requiere de un área de servicios de comunicación porque hay mucha difusión de todo el contenido, sobre todo últimamente que estamos en los últimos años, ¿no? Que se ha prestado mucha atención a Justicia TV a propósito de la posibilidad que se tiene hoy en día de poder seguir los juicios en vivo. Esto es entonces lo que tienen acá a la vista, es la estructura ya resumida. La parte en el centro está la denominada estructura de cargos clasificados del Poder Judicial. En la parte superior, los funcionarios públicos, presidente del Poder Judicial. Perdón. En la parte, al lado derecho, el régimen especial de magistrados, que comprende todos los jueces, con excepción del juez de paz o juez de paz no letrado, como se le conocía anteriormente. Al lado izquierdo tendremos los servidores públicos, ejecutivos, especialistas de apoyo, especialistas de causa, de audiencia, y en la parte inferior los empleados de confianza, asesores o secretarios de confianza, como se les denominaba anteriormente. ¿Cómo formar parte del Poder Judicial? Bueno, en los últimos años, a propósito de la posibilidad de contratar bajo esta nueva, no tan nueva modalidad del caso, contrato administrativo de servicios, el Poder Judicial con mucha frecuencia tiende a publicar convocatorias a través de la plataforma. De esta manera, las convocatorias son transparentes y cumplen con lo que exige la ley respecto precisamente a la transparencia que se debe obedecer o que se debe tener en el marco de toda contratación pública. Bueno, ¿cuánto es una contratación pública? Hay también convocatorias. El Poder Judicial te puede contratar bajo dos modalidades de manera frecuente, pero son tres las que lidian en la práctica. Puede ser contratado bajo la modalidad CAS, también bajo la modalidad del decreto legislativo 728. Pero dentro del Poder Judicial vamos a encontrar cargos que se rigen bajo el decreto legislativo 276, que es muy antiguo. Y en realidad, en la actualidad hay muy pocas personas que ocupan un cargo que se sujete a ese régimen bastante particular, pero son plazas que no son convocadas, no son abiertas al público. Entonces, cuando ustedes ingresen a la página web del Poder Judicial y observen ahí a la margen derecha el ítem o ventanito unidad laboral e ingresen a través de ella, lo que van a encontrar es lo que tienen ustedes en pantalla. Si hay una convocatoria pública para procurador del Poder Judicial, pues estará en la ventana verde. Si hay una, y además van a encontrar siempre convocatorias o concursos públicos 728 y CAS, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Entonces, ustedes podrán ingresar, por ejemplo, si ingresamos una convocatoria, esta es una convocatoria CAS abierta, proceso de selección de personal, van a encontrar
el número de convocatoria y entre paréntesis van a encontrar también el distrito judicial que convoca plazo. En algunos casos, pueden ver acá en la parte, no sé si sigue el mouse, encontrará una especificación, por ejemplo, que este proceso de convocatoria personal 1-2025 Loreto se habla del proceso de suplencia, lo que significa que hay un periodo específico que solamente va a ser cubierta la plaza. Mientras que en otros casos serán procesos de selección que van a generar, en caso de obtener la plaza, cierta estabilidad, aunque en todo momento sujetado a un plazo específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ingresar, ¿no? Repito, sea el caso el 728, encontrar y decidir postular a una plaza. Entonces, si ustedes deciden postular a una plaza, ingresarán y dentro de esta convocatoria podrán encontrar que se trate tal vez de un proceso de selección CAS, como el que tienen en pantalla, que implique a su vez la convocatoria de hasta 3 personas. Por ejemplo, este es un proceso, una convocatoria CAS que data del año 2024, a través de la cual se buscó contratar a un asistente judicial, a un asistente de custodia y grabación y a un secretario judicial. Esta convocatoria es de la Corte, o fue de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, y se puede apreciar también que el cargo de asistente judicial i- iba o debió ser ejecutado dentro de un módulo de judicial integrado de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, mientras que el asistente de custodia y grabación desempeñaría dicha función en un módulo penal. Y finalmente el secretario, las dos primeras en Santa Anita, la tercera en Mate. Ahora, es importante también que ustedes sepan que si bien la dependencia puede ser esa, no necesariamente las funciones se van a cumplir allí. Y para eso ustedes deben ingresar acá a la plaza y una vez que accedan, aparecerá dependencia. Dependencia significa que la plaza le pertenece a esa sala, a ese órgano jurisdiccional, a esa oficina, a esa gerencia. Pero en ocasiones, por necesidad de servicio, la administración de la corte cede esa plaza a un órgano jurisdiccional que tal vez afronte mucha carga. Entonces, siempre es bueno que no se guíen únicamente por la notación que aparece en la sección dependencia, que además revisen todos los términos de la contratación. Tenemos acá, ¿cuáles son los requisitos generales que exige el Poder Judicial para poder trabajar en este poder del Estado? Pues los generales son en realidad los que pide cualquier institución pública, ¿no? Tener pleno ejercicio de la ciudadanía y derechos civiles, es decir, por de pronto tener 18 años a más, cumplir con los requisitos exigidos para el puesto, que son los requisitos ya específicos, no contar con inhabilitación vigente administrativa o judicial. Administrativa, ¿cuál? Por ejemplo, puedes tener una sanción administrativa como consecuencia, no sé, de un ilícito administrativo, llámese proceso que se puede haber originado en un SUCAMEC, por ejemplo, que tenga cierta restricción administrativa para aportar armas, no sé. O judicial, una inhabilitación como consecuencia de una pena accesoria o principal en materia penal, ¿no? A eso se refiere esto, no tener ninguna inhabilitación. En el D nos precisan que no se debe tener vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad ni hasta el segundo grado de afinidad por razón de matrimonio o razón de convivencia o unión de hecho con personal del Poder Judicial que tenga injerencia directa o indirecta en un proceso de selección de conformidad con las normas legales vigentes. Es decir, que si tienes, y esto lo vamos a ver más adelante, acá pueden apreciar, se aprecia con más claridad a qué se refieren esas restricciones. Esta restricción específica hace referencia a que la persona que postula al cargo no tenga alguno de estos vínculos que tienen en pantalla con persona o sea funcionario o servidor que esté inmerso dentro del proceso de contratación pública. Solamente se refiere a eso. Sin embargo,
En el literal E también nos dicen que para ser personal del Poder Judicial no se debe incurrir en incompatibilidad de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad por matrimonio y unión de hecho, previsto en el artículo 2 de la Ley 29.277, Ley de la Carrera Judicial. Nuevamente nos remitimos a este cuadro, pero ustedes deben saber lo siguiente. A ver, el Poder Judicial eh, es un poder del Estado, unitariamente hablando, tiene alcance nacional como poder del Estado. Sin embargo, a nivel administrativo, el Poder Judicial tiene divisiones. Recordarán que el lunes hablamos de la conformación de los distritos judiciales. Pues bien, estos 35 distritos judiciales a los que se suman la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y la Corte Suprema de Justicia, eh, algunos de estos distritos judiciales son consideradas unidades ejecutoras. ¿Qué implica? Al ser unidades ejecutoras, tienen autonomía presupuestal, lo que significa que pueden contratar de manera directa. En realidad, la mayoría de distritos judiciales son unidades ejecutoras. El criterio para considerar a un distrito judicial o una corte como unidad ejecutora básicamente pasa por la densidad poblacional, por la cantidad de órganos jurisdiccionales que tiene ese distrito judicial. Para que se haga una idea, Cajamarca que es un distrito judicial, es una unidad ejecutora. Lima es un distrito judicial, es una unidad ejecutora. Pero, por ejemplo, Huancavelica no lo es, porque es pequeño, una corte, un distrito judicial pequeño. Cerro de Pasco no lo es, distrito judicial pequeño. Cañete no lo es, distrito judicial pequeño. Entonces, este criterio o esta restricción por vínculo aplicará dentro de las unidades ejecutoras. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo trabajo en el Poder Judicial, Corte Suprema, como lo hago, mi esposa no podrá trabajar allí. Pero si ella decide postular, tal vez al Distrito Judicial de perdón, de Lima, sí podrá hacerlo, porque Lima y la Corte Suprema son unidades ejecutoras distintas. No sé si me deje entender. Es importante en ese sentido que ustedes, ¿no? Si se encuentran en esa, uno no sabe, puede pasar, puede suceder, de que por allí conozcan a alguien que trabaja en el Poder Judicial, inician una relación y ustedes también quieran trabajar. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de trabajadores jurisdiccionales acá en Lima? Si mi esposa trabaja en la Corte Superior de Justicia de Lima, pues entonces yo, si quiero trabajar en el Poder Judicial, me iré a trabajar a la Corte Superior de Justicia del Callao, que son dos unidades ejecutoras distintas. Ahí no hay problema, no hay conflicto, no se vulnera nada. Distinto es que yo quisiera trabajar también en la Corte Libre. Ahí sí estamos en un problema, ¿no? Que puede derivar. Bueno, lo más probable es que se den cuenta al momento de, como ahora todo está digitalizado, al momento de uno cuando accede al Poder Judicial te hacen llenar una ficha bastante tediosa, pero necesaria, en la que debes consignar precisamente tus familiares en función a estas directrices que aparecen en pantalla, ¿no? Entonces ellos sin dificultad van a poder detectar que existe una incompatibilidad y en ese momento te dirá, señor, usted no puede. Pero también es cierto de que si por ahí se les pasa, para esto, al postular uno firma una declaración jurada. Entonces, eventualmente podrías verte involucrada en un tema administrativo o quién sabe, en un asunto penal, ¿no? Por falsa declaración, lo cual sí puede ser muy perjudicial. Me va a disculpar, estoy garganta un poco. Mm. Ahora tenemos A, retrocedemos. Existen además otras, estábamos acá. Ah, bueno, no registrar antecedentes penales ni policiales. En cualquier institución siempre te van a pedir eso.
No registrar deuda por concepto de reparación civil. Existe un registro de reparaciones civiles. O sea, está creado, pero no sé si ya exista como tal. Hasta por lo menos hace 2 años no había, pero ya está creado. Eh, claro, porque incluso está creado este registro de deudores de reparaciones civiles. O sea, existe a través de ley, pero me parece que no se había implementado todavía. No haber sido condenado, no tener una sentencia condenatoria, con la salvedad de que aún, de que si fuiste condenado y después te rehabilita, pues puedes acceder al Poder Judicial, ¿no? Que bueno, una vez cumplida la condena y superado el plazo de rehabilitación parcial en materia penal, que son 5 años, uno ya puede acceder al Poder Judicial. Eh, bueno, y acá hay una restricción un poco más categórica, una restricción ya bastante. Bueno, algunos podrían discutirla, pero pues, el Estado se protege, ¿no? Ante personas que cuenten con sentencia firme por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, trata de personas, proxenetismo, violación sexual, tráfico de drogas, ¿no? Son delitos considerados pues, sumamente graves o de gran alarma social. También vamos a encontrar delitos de corrupción de funcionarios como el peculado, la corrupción, el tráfico de influencias, el lavado de activos, el decreto legislativo 1106, y bueno, las razones ya son estrictamente políticas, ¿no? Podría discutir alguno, ¿no? Que toda persona finalmente, luego de cumplir su pena y superado el espacio de rehabilitación parcial, ya debería estar en condiciones de poder trabajar para el Estado. No obstante, pues esta restricción está vigente y está vigente desde siempre y es lo más probable que en lugar de desaparecer en línea de tiempo se comiencen a incrementar el catálogo de delitos que allí aparecen, lo que ahí se ve. Eh, También tenemos prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual y según directiva de normas de para el control del nepotismo e incompatibilidad. Guarda relación con la anterior y con altos funcionarios. Y abajo hay una cláusula muy abierta. No está incurso en ninguna de otras incompatibilidades e impedimentos señalados por ley. Va, habrá que buscar la ley, ¿no? Es algo que esta cláusula se coloca en la eventualidad de que surja alguna norma que durante la vigencia de este reglamento y que no haya dado lugar precisamente a la modificatoria de este reglamento. Entonces, al poner esta cláusula abierta, cualquier norma que pueda darse en el camino será pasible de observancia también. Esta, este cuadro ya lo hemos hablado, ya lo hemos comentado. Yo, hacia el lado izquierdo, padre, hijo, tío, primo hermano. Hacia el lado derecho, el suegro, los abuelos del cónyuge, el cuñado. En la parte superior, padre, el abuelo, el bisabuelo, tatarabuelo. Es abajo el hijo, el nieto, el bisnieto y el tataranieto. Fuerte. Pero bueno, como les dije, al haber unidades ejecutorias independientes, ya no se restringe tanto, ¿no? El derecho que tiene en general toda persona a poder laboral para el Estado. Eh, Hablamos ahora del especialista judicial de audiencia. Pues bien, se trata de un servidor público cuya función va a ser, como el nombre lo sugiere, desarrollar o desempeñar funciones dentro o durante, antes, durante y después del desarrollo de la audiencia. Tendrá que, como indica allí, velar, verificar por el funcionamiento de los equipos requeridos. Hoy en día que se estilan a ejecutar audiencias virtuales, la presencia o la existencia de un especialista judicial de audiencia es fundamental. Punto 2. Pregonar la realización de la audiencia y verificar que los actores procesales se encuentren presentes, certificando su identidad. Pregonar.
¿Qué implica? Abierta la sesión de audiencia, el especialista judicial de audiencia será la primera persona que se dirija a las partes involucradas a efectos de identificar. Les pedirá su número de documento, verificará la fotografía o la imagen que aparece en el ordenador con la imagen que tenemos en la base de datos del sistema de la RENIEC, de tal manera de que no estemos ante un caso de suplantación de identidad. Asimismo, esta persona se encargará de velar por el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas para la realización de la audiencia. Dar fe de los actos procesales desarrollados durante la realización de la audiencia, lo cual implica estar presente al cómo es que el juez a cargo del juzgamiento dirige el debate, de tal manera de que pueda constar en el nuevo modelo, aunque yo lo veo impráctico, pero el nuevo modelo es así, se estila hablar de actas bitácora. ¿Qué significa? Que ya no es necesaria la transcripción integral del contenido del desarrollo de la audiencia. Pues para algunos puede resultar muy práctico, sobre todo para el especialista judicial de audiencia, que solamente da cuenta de las incidencias más relevantes, importantes del desarrollo de la diligencia. Sin embargo, yo personalmente discrepo de eso. Creo yo que siempre va a ser más útil y además necesario contar con la transcripción integral de la audiencia. ¿Y esto por qué? Y ahí entra un poco a tallar mi experiencia. La mejor manera de que el asistente, el especialista, porque si bien el cargo nominal es especialista judicial de audiencia, como ya les dije, en la práctica no siempre el especialista judicial de audiencia va a ser el que esté en audiencia. Puede ser el especialista en causa, el especialista, el técnico judicial, el asesor, el asistente, pueden estar en audiencia por necesidad de servicio. Y la mejor manera de que la persona que elabore el acta internalice lo que sucede es transcribiendo. Cuando desempeñé la función de asistente de actas hace muchos años en la Corte de Lima, en una sala de reos en cárcel, mi función era desplazarme con los magistrados 2 a 3 veces por semana al penal de Lurigancho. Una vez llegábamos al penal, nos dirigíamos al teléfono que está en la parte del área administrativa, donde están las salas y juzgados, y con la lista de internos del día llamábamos a todos los internos, uno a uno, y tenían que dirigirse, póngase a la sala 1. Cuando estaban allí en la sala 1, los internos eran llamados uno a uno para el desarrollo de su audiencia. Entonces, lo que hacía yo, por ejemplo, era, si para ese día había ingresado uno, dos o tres escritos, el director de debates, ¿no? El magistrado, los jueces superiores, en este caso es pleno, estaban sentados, el presidente de sala tocaba la campana, se daba inicio a la audiencia en el expediente 1/2026, por poner un ejemplo. Entonces, lo que hacía el presidente de sala o el director de debates, que es quien está a cargo específico de la causa, era mirar al secretario y decir, señor secretario, ¿hay algún despacho que dar cuenta hoy? Yo me ponía de pie y decía, señor magistrado, ningún despacho, lo que implicaba que no se había presentado ningún escrito. O, sí, señor magistrado, 3 escritos pendientes. Escrito de fecha tal, presentado por la defensa de tal señor, a través del cual solicita, póngase, cese de prisión preventiva. Escrito de fecha tal, presentado por no sé, el fiscal, que pide prolongación de la prisión preventiva. Entonces, esa era la función clásica del especialista judicial de audiencia. Era más dinámica, se aprendió un montón desde la práctica, porque te conectaba a la audiencia, eras parte de, no estabas muy atento a las incidencias, te parabas, dabas cuenta, o sea, no solamente llamabas a los internos o notificabas, ya comenzabas a interactuar con los jueces. Y luego de dar cuenta de eso, los jueces resolvían, ¿no? A ver, ¿quién presentó el escrito? Ya, el abogado. Parece, señor abogado, usted explíquenos de qué trata su pedido. Señor fiscal, ¿tiene algo que decir al respecto? Ya, vamos a resolver. Retrocedían los magistrados o se desplazaban a un ambiente contiguo
debatían, regresaban, y todo eso el especialista judicial de audiencia de actas comenzaba a transcribir. Obviamente no podía seguir el ritmo al magistrado ni a las partes. Entonces lo que hacíamos nosotros era tener un respaldo en audio, no en video, en audio. Entonces nosotros captábamos y sobre la marcha comenzábamos a teclear, ¿no? Te vuelves un trome ahí haciendo actos. Te salía un Frankenstein, pero luego, cuando acababa la audiencia, lo que yo hacía por lo menos era coger el audio, el mío se ve, me iba a un ambiente contiguo mientras mis compañeros llevaban a cabo sus audiencias, porque era un secretario o asistente por cada magistrado, y con el audio comenzabas a darle forma a tu acta. Quedaba impecable, pulcra. ¿Y de qué servía esto? No era un saludo a la bandera. Claro que servía. ¿Por qué? Porque al estar tan conectado con la audiencia, al internalizar, al tener que teclear, recordar, memorizar incluso hasta las formas, los modos de hablar, el lenguaje de los abogados, cuando estaba por acabar el juicio, el magistrado te decía, ve proyectando la resolución, la sentencia en este caso. Tú, como habías estado tan comprometido con la audiencia, sabías, al juicio vino A, B, C, D, E, no vino F, G, H. Tal fecha se llevó a cabo la lectura de piezas, se leyeron tales documentos, todo lo tenías en la cabeza. Entonces comenzabas a redactar tu proyecto de resolución y no se te escapaba nada. Hoy en día, con el nuevo modelo, pues no sé qué les habrá pasado a los que decidieron, en este caso, a los que decidieron que sea así. Cuando nos viene, por ejemplo, de la Corte Suprema un expediente en casación, póngase que se haya creado bien considerado el recurso de casación, y hay algunos aspectos elementales o sustanciales, por ejemplo, que aleguen vulneración a una norma procesal, ¿no? A la forma en la que se ejecuta un acto procesal en audiencia, pues lo que va a hacer el asesor jurisdiccional es remitirse al acta de la audiencia que se declara como la causante de la infracción. Pero ¿qué pasa cuando vamos al acta? Audiencia de fecha tal, presentes están las personas. Lo demás consta en audio. Presente, el abogado solicitó el uso de la palabra. Entre paréntesis, consta en audio. ¿Qué utilidad tienes? Y dices, bueno, no se asoció, se ve el audio. Ni siquiera adjuntan el CD. Y eso retrasa el trabajo. Lo que puedes resolver en un día, en 2 días, termina convirtiéndose en un trámite muy tedioso de comunicarte a la sala, pedirle por favor, señor juez, señor asistente, señor relator, secretario, remítame el audio, que el audio tiene que subirse a la nube, descargarse, y para esto ya te cayeron 5, 6, 7 expedientes más. O práctico. A la antigua era mejor. Es más, les comento, eso es algo público en todo caso. La sala, la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada tiene a su cargo juzgamientos de, eh, de hechos muy, muy graves y de gran alarme y sensibilidad social, como son casos de derechos humanos. Pues resulta que eh, el año pasado se elevaron muchos expedientes en recurso de nulidad, hasta el año pasado estuve en la sala penal transitoria, y pues, hablamos de juicios que toman muchos meses. Claro, los juicios de derechos humanos son juicios bastante complejos, no solo por los delitos, sino por la actividad probatoria que se despliega en el juicio. Estamos hablando de hechos que fueron cometidos durante el periodo de violencia del año 80 y año 2000. Juicios que en algunos casos tienen 100, 200 sesiones de audiencia. Uf, casos muy complejos. Pues resulta que, pese a que las actas bitácora solamente deben o están habilitadas para el nuevo modelo, existe una disposición en la Sala Penal Nacional para que las actas del Código de Procedimientos también se redacten de esa manera.
te suben nos subieron casos donde tú encontrabas 60 actas de audiencia, de las cuales solo habían 10 redactadas completamente y las demás decían consta en audio, consta en audio, consta en audio, y no había audio. ¿Y qué controlas ahí? ¿Y cómo sabes qué pasó en audiencia? O sea, tú puedes creer el contenido de la sentencia, ¿no? Obviamente lo permiten jueces, pero ningún juez es infalible, por eso existen dos instancias e incluso una instancia excepcional. Entonces, lo que quiero que sepan mis amigos es que eh, lo impráctico que puede resultar el nuevo modelo para estos efectos. Es más, existe un acuerdo plenario desde hace muchos años, me parece que el 2011, que exige que, si bien pues se trata de un modelo que destaca por la realidad, se exige que los jueces redacten las resoluciones cuando éstas sean objeto de impugnación. ¿Y esto porque ya más de una ocasión nos han subido recursos de, póngase, de casación, y al calificar vemos, nos alegan, ¿no? Una infracción procesal. Y entonces dice, infracción procesal porque en la sesión de audiencia número tal se vulneró el derecho de defensa al no permitirle, no sé, presentar pruebas nuevas, por decir un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, eh, vamos al acta, ¿no? Abres el expediente, dice, acuerdo de debates, prueba de segunda instancia, audiencia, y dice audiencia, ¿no? Y se emite la resolución número uno, por ejemplo. Lima, fecha tal, autos y vistos, consta en audio, abajo resolvieron, improcedente la solicitud de prueba nueva. ¿Y qué control podemos hacer ahí? Pues ninguno. Entonces, ¿qué trae como consecuencia esto? Nuevamente ese trámite engorroso de te devuelvo el expediente para que me adjuntes el audio. No, pero en esos casos, como en el caso de la Sala Nacional y estos casos de que donde las actas están incompletas, lo que hizo es la Corte Suprema devolver los expedientes y decir, señores magistrados, ¿no? Muy respetuosamente, este no es el nuevo modelo. En el nuevo modelo tal vez se puedan tolerar estas cosas, pero en el antiguo modelo las actas deben ser transcritas. Y el expediente en ese interín se tardó algunos meses más en ser resuelto. Entonces, pues, ser especialista judicial de audiencia no es algo tan sencillo. Y a lo que iba finalmente es que si bien en un inicio el especialista judicial de audiencia o el especialista judicial de causa tenga una función específica, cual es solamente redactar oficios, controlar a las partes, elaborar células de notificación y esas cosas, es el interés de quien ocupa ese cargo, la necesidad o la sed que tiene de aprender, la que determinará finalmente su futuro en la institución. En el camino, muchos amigos míos declinaron porque, bueno, consideraban de que no era lo suyo, de que no aprendían lo suficiente, de que no se les daba la oportunidad. A mí más de una vez me pasó lo mismo, pero pues no sé, llegué hasta acá y creo que me ha costado mucho, pero precisamente toda esta experiencia en juicios es lo que me ha permitido o lo que me permite ahora poder tal vez resolver con más eficiencia. Creo yo que es fundamental que para mí, en lo personal, debería eliminarse la restricción de las prácticas en el Poder Judicial. Lo primero, debería elaborarse. Dos, hay voluntariado, existe el voluntariado. Si bien es algo absurdo considerar que el voluntariado sea remunerado, creo yo que debe remunerarse, aunque deje de llamarse voluntariado, para que el sistema público sea más atractivo para los estudiantes. Debería de difundirse más en las universidades públicas y sobre todo en las privadas, que existe un espacio, un ámbito de desarrollo para los estudiantes de derecho dentro. Creo que la CECIGRA debería ser obligatoria en buena cuenta, obligatoria para todos, porque qué mejor que el Poder Judicial para entender, comprender y familiarizarte con la dinámica, la estructura, no solamente de un proceso, sino de un expediente. Algo tan básico.
como trabajar en mesa de partes, como practicar en una mesa de partes, te puede abrir la mente para entender lo que a muchos les cuesta comprender con solo leer el código. El coser un escrito, algo tan esencial, tan básico, te permite conocer muy de cerca la redacción de los abogados, las instituciones del derecho, porque los escritos, como los hay malos, los hay muy buenos. Algo tan básico como trabajar en el archivo te permite comprender o conocer cuál es el mejor momento del día para ir a leer un expediente. La idea es sacarle provecho al área en el que te desempeñas, el área en el que prestas apoyo, que estás trabajando. Y bueno, tienen ustedes ahí a la vista pues, todas las funciones de un especialista judicial de audiencia. Como ven, básicamente es una labor técnica o de apoyo del juez. Pero les digo y les repito, queda ya en el interés del especialista judicial de audiencia poder tal vez comenzar a proyectar sus resoluciones, poder tal vez comenzar a formarse un criterio. ¿Qué mejor que el juicio oral para ensayar el criterio? Creo que el Poder Judicial es el mejor lugar donde se puede comprender o internalizar mejor lo que se conoce como las máximas de la experiencia. Las máximas de la experiencia nacen del sentido común, de un sentido común generalizado, al cual accedemos los que trabajamos en el Poder Judicial como los que no. Pero hay algo a lo que yo llamo práctica judicial. Y la práctica judicial también enseña, como la práctica de cualquier disciplina, te permite tener mayor solvencia al momento de opinar, al momento de debatir, al momento de contradecir, al momento de alegar. Y creo yo que pasa por eso, ¿no? Yo amo especialmente el Poder Judicial, todo lo que me ha dado y por eso cada vez que tengo la oportunidad de poder dirigirme a personas interesadas en esto, siempre procuro pregonar ello, ¿no? Y bueno, este es un apoyo básicamente técnico, ¿no? Les repito, no sé, en el punto 7 entregar al área de custodia el CD-DVD conteniendo las grabaciones de las audiencias cuando corresponda, elaborar el acta de registro de audiencia y una vez firmada por el juez, agregar al expediente y o asociarla en el sistema y enviarla a quienes corresponda. Como está más que claro, en el nuevo modelo esa acta es un acta bitácora, ¿no? Pero creo yo que no estaría más tal vez que un asistente como iniciativa diga, doctor, tal vez acá podemos hacer recepción y comenzar a elaborar actas un poco más, tal vez ya no extensas, ¿no? Tal vez no transcripciones literales, pero tal vez tener la iniciativa de, ¿no? Elaborar actas un poco más claras, más precisas, eh, conforme conste en audio a minuto 20 con 30 segundos. No conforme, eso es terrible. Y para mí eso es poco práctico. Creo eh, que esto se debe reformar. En el punto 10 está lo que ya hemos hablado, elaborar notificaciones, oficios de trámite urgente, según lo ordenado en la audiencia. Si ves un caso de, por ejemplo, estás trabajando en juzgado, se admite la elaboración de una pericia psicológica o psiquiátrica al imputado. Juicio oral, ¿no? Al inicio del juicio oral, entonces tú llegas a tu sitio, ¿no? Bueno, que eso ya no sea en audiencia, que sea en investigación preparatoria, en el modelo antiguo sí podía darse en audiencia. Pero en investigación preparatoria se lleva a cabo la audiencia de control de la acusación, o sea, la audiencia de pruebas, de ofrecimiento de pruebas, y se admite una pericia que todavía no ha sido remitida por medicina legal. Entonces el asistente va a agarrar, va a redactar un oficio al señor Instituto Jefe del Instituto de Medicina Legal de Lima, solicita usted respetuosamente, remita la verdad posible la pericia psicológica practicada a tal persona. Ah, te paras, si no hay quien lo lleve, para todo es digital, si no hay una mesa de partes digital, te vas ahí a Raimundo y la Victoria, lo entregas y te están entrando tu pericia y te vas. Eso es lo que hacíamos antes, ¿no? Antes era así más dinámico. Era más agotador, pero funcionó, pero sirvió. Elaborar, punto número 11, elaborar y entregar constancias de asistencia a las partes de la audiencia. Hay personas, testigos que acuden, que para acudir como testigos piden permiso en el trabajo. En ese sentido, lo que vas a hacer es elaborar al final de la audiencia una constancia y firmarla, ¿no? Y firmarla a efectos de que la persona pueda ir a acudir a su trabajo y poder dar cuenta a su jefe, ¿no? Y no verse perjudicado. Eh, 12. Realizar los trámites necesarios en caso de escarcelaciones. Escarcelaciones, nos referimos pues, a lo que hablaba
momento, ¿no? La función que cumple el secretario en una sala suprema. Pero a nivel de juzgado puede declararse, por ejemplo, fundado el cese de prisión preventiva o se decreta la libertad por exceso de carcelería. Ah, entonces, importante, el secretario no debe esperar que se venza o que venga la defensa y te toque la puerta y el señor se ha vencido el día de ayer en mi prisión. No, lo que se debe hacer es, o lo que hacía yo en un momento es, en la agenda, en la parte final de la agenda, anotaba el número de expediente y ponía, ¿no?, el plazo de prisión preventiva cuando vencía. Entonces, todos los lunes abría mi agenda, me iba a la parte final y sabía si en esa semana vencía vencía el plazo de prisión preventiva de alguna persona. Y ya con eso, llegó el día, señor juez estudiantes, hay que elaborar oficios. Si no hay un pedido expreso del fiscal para que se amplíe o es que ya se habla del vencimiento de la prolongación, se acabó la historia. Se emite el oficio y la persona egresa del eh, 13. Reprogramar en el sistema la nueva fecha de audiencia en caso se hubiera frustrado la señalada, verificando previamente la agenda del juez. Uf, la agenda del juez. Si algo he aprendido con el paso del tiempo es que el juez debe tener su agenda, pero el secretario tiene su propia agenda, que a su vez es la agenda del juez. Esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de juzgados de investigación preparatoria, donde pues, la dinámica es bastante pesada. Los jueces tienen que atender muchos pedidos formulados por las partes. Y en el caso de audiencias frustradas, se refiere, por ejemplo, a aquellas en las que eh, se sabe que en el Código Procesal Penal existe un plazo para que se puedan diferir las audiencias. Me parece que hubo una modificatoria hace unos días que en casos complejos se pueden extender hasta 15, pero en casos comunes hasta 8 días. Entonces, se superan esos días, el juicio por defecto se quiebra. Y como se quiebra, se tiene que convocar nuevamente a las partes. Pero, ¿qué sucede si las partes no asisten a la primera audiencia? A la primera, el día en la que se va a instalar. Ya, cuando no asisten a la audiencia en la que se va a instalar, ya se frustra. Esa es la diferencia entre quiebre y frustra. Frustras cuando no vas a la primera, nadie acude a la primera audiencia y se quiebra cuando se excede el plazo que establece la ley para la continuidad de las audiencias. Y finalmente, cumplir las demás funciones, ¿no?, afines inherentes al cargo que imponen las normas y que asigne el administrador de módulo corporativo. Claro, es que a diferencia de antes, en donde el personal jurisdiccional estaba a cargo del juez, ahora el personal está a cargo del administrador del módulo y que no necesariamente es un abogado. Sin embargo, eso no impide pues, de que cumpla una función directamente con el magistrado, asistiéndolo no solo en audiencias, sino también en la proyección de resoluciones. ¿Qué se requiere para ser un asistente judicial de audiencia? Nivel formativo, universitario completo, título profesional de Derecho, experiencia general, 2 años, experiencia específica, 1 año. ¿A qué se refiere experiencia general? Si hablamos de experiencia general, 2 años de experiencia en el sector público. ¿Qué te sirve para suplir 1 año de estos dos? La CESIGRA, por ejemplo. Ese servicio civil de graduando te puede cubrir 1 año. El otro año también como experiencia general. Ahora, la experiencia general no necesariamente tiene que ser pública. Me parece que puedes acumular público y privado, pero lo que sí debe ser público es la experiencia específica. Eh, Esto es un asunto que a veces genera mucha confusión en realidad. Requisitos adicionales, colegiatura y habilitación profesional vigente, conocimiento de la materia relacionada al ámbito de su competencia y conocimiento y manejo de ofimática. Pero bueno, que no se te lo escriben tanto las audiencias. Académico, lista. Obviamente, según el clasificador de cargos. Por ejemplo, relator de sala, alguien con 2 años de colegiado, una persona que ya tiene 2 años de colegiado, puede ser relator de sala. También puede ocupar el cargo de analista, como también puede ocupar el cargo de secretario judicial. Ya sabemos lo que hace un relator de sala. Gestiona, antes del conocimiento de los jueces, todo el trámite del expediente. Analista, el analista sobre todo ejerce funciones en el ámbito de gestión o administrativo del Poder Judicial. No obstante, por necesidad de servicio, algunos analistas también desempeñan labor jurisdiccional y elaboran proyectos de resolución. El secretario judicial también elabora proyectos de resolución, resúmenes, puede trabajar directamente con el redactor de sala y en ocasiones puede trabajar
trabajar también con un juez. Juez de paz, juez especializado, juez superior, juez supremo. Relatores de sala solamente vamos a encontrar en salas superiores y salas de la Corte Suprema. Analistas podemos encontrar en cualquiera de las dependencias que acabo de mencionar. Finalmente, el cargo de psicólogo, que obviamente es ocupado por un especialista en especialista en dicha rama del conocimiento de la salud, y no ejerce necesariamente las funciones de psicólogo inmerso, que está inmerso en el trámite o el conocimiento de la causa, sino básicamente desempeña funciones de atención psicológica al personal jurisdiccional administrativo del Poder Judicial. Tienen ustedes a la mano derecha las funciones que ejerce en específico secretario judicial, por ejemplo, en la Corte Suprema y en la Sala Superior. Y es básicamente las que he mencionado hace un momento. Son las que he mencionado hace un momento. Sala Superior, Sala Suprema, y como dije, el secretario judicial también puede desempeñarse en un juzgado. Solo los relatores se desempeñan en salas superiores y supremas. Acá, como pueden ver ustedes, por ejemplo, eh, la función del secretario judicial también, en cierta forma, es muy afín a la que realiza un especialista de causa o un especialista de audiencias. ¿Por qué? Si pueden ver en el punto 4, se hace referencia a la autorización de resoluciones y actas de audiencias y diligencias, que se asemeja mucho pues, a las funciones que ya hemos mencionado. Y es que, les repito, les reitero, no siempre en el Poder Judicial vas a desempeñar la función que guarda relación con el perfil que tienes. Por necesidad de servicio vas a poder rotar por distintas áreas del órgano jurisdiccional. Puedes comenzar una mesa de partes y puedes terminar finalmente asistiendo al juez, ¿no? En el caso de los juzgados, en el caso de los secretarios judiciales sobre todo. Estos son perfiles no profesionales. ¿Qué implica? Son cargos que pueden ser ocupados por personas que no son abogados o que están en proceso de serlo. El técnico judicial, el asistente jurisdiccional, el digitalizador, el auxiliar judicial y el asistente administrativo. Me parece que en el caso del auxiliar jurisdiccional y el asistente administrativo, el requisito mínimo es estar en sexto ciclo de derecho. Mientras que en el caso del asistente jurisdiccional y el técnico judicial, estar en octavo ciclo de derecho. En el cargo de digitalizador, la verdad no me atrevería a darles un perfil específico, pero no lo recuerdo en este momento. El puesto no remunerado, el ya mencionado voluntariado. Existió, bueno, está autorizado mediante resolución administrativa 314-2024 el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Sin embargo, el año pasado se discutió a nivel del Congreso la posibilidad de otorgar una remuneración a los voluntarios. No obstante, dicho proyecto de ley fue archivado, me parece, en esencia, si mal no recuerdo, porque al otorgar un estipendio o reconocer remunerativamente al voluntario, se estaría desnaturalizando el espíritu precisamente altruista de este cargo. Y bueno, en cierta forma se asemeja mucho a la problemática, a la dinámica de bomberos, ¿no? De los bomberos, que también son personas que ejercen una labor bastante sensible y loable de manera voluntaria y que no reciben pago o estipendio alguno por dicha función. Sin embargo, creo que es algo que debería cambiar. En todo caso, ya no los llamamos voluntarios. O sea, yo creo que podría tal vez, no sé si exista todavía ese grupo de apoyo itinerante del cual trabajé, pero debería potenciarse para que sean más las personas, los estudiantes que puedan entrar jóvenes. Yo tuve la bendición de entrar por juiciar con 18 años. Pasado ya muchos años desde que entonces hasta ahora. Pero bueno, seguimos ahí. ¿Dónde se desempeñan? ¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales de desempeño jurisdiccional? Ya hemos hablado de estos. Los juzgados, sean mixtos, sean de paz letrado, mixtos o especializados.
las salas superiores sean de una especial en específico como la civil, la penal, la contencioso administrativo, la laboral o una sala mixta que ve poco de las demás, o las salas de la Corte Suprema, que en principio son tres: la sala civil tránsito, la sala civil permanente, la sala constitucional y social permanente y la sala penal permanente. Pero sabemos que, dada la magnitud de la carga procesal, la Corte Suprema cuenta con muchas salas adicionales, ¿no? Ese es el panorama en este. Allí es a donde puede aplicar cualquier persona que esté interesada en trabajar en el Poder Judicial. Esto es más o menos lo que pretendió es ilustrar cuáles son los niveles de acercamiento que puede tener un asistente durante el desempeño de su función. Un asistente va a comenzar proyectando oficios, notificaciones, luego avanzar un poco y proyectará decretos que son conocidas pues, como resoluciones de impulso, ¿no? Un típico decreto, ¿no? Escrito o presentado por un abogado que se persona el proceso. Entonces, el asistente Ara era Lima, 13 de marzo del año 26. Dado cuenta, dos puntos. El escrito presentado por la defensa de Perico Dos Palotes, a través de la cual subroga abogado anterior y señala que desde la fecha supera la defensa. Punto y coma. Y proveyendo, dos puntos. Téngase por apersonado al letrado que se indica, subrogado al anterior y designado a la casilla procesal. Punto. Se acabó la historia. Eso es todo. ¿Es algo sencillo? Sí, pero para alguien que está comenzando no lo es. Hasta hay miedo de proyectar algo así tan básico. Entonces, la mejor manera de perder ese miedo es ensayo, error, con asuntos que no son tan complejos como un decreto, como la elaboración de oficios. Donde sí no se debe fallar es en la proyección de autos, que es un tercer nivel que pongo ahí a su consideración. Y es que, claro, esto ya implica un conocimiento jurídico un poco más especializado, no infalible, porque son los jueces los que finalmente son los llamados a no equivocarse, y aunque en ocasiones lo hacen, y por eso existen dos instancias, pero son los autos los que constituyen el punto de partida para lo que más adelante ya significará proyectar resoluciones de fondo o sentencias, ¿no? Autos de aclaración, autos de corrección, autos de pedido de nulidad, autos de excarcelación, que se concentran básicamente en aspectos muy específicos, ¿no? Como comprobar fechas y esas cosas. ¿Y qué tenemos después? Por ejemplo, un juzgado, ¿qué es más común encontrar? En un juzgado, un asistente va a elaborar oficios, actas y participar en audiencias. En una sala va a elaborar oficios y va a elaborar actas. Y en una sala de la Corte Suprema, sea permanente, sala penal permanente, sala penal transitoria, eh, a lo mucho estará presente en los actos de vista de la causa donde van a informar las partes. Pero en la sala penal especial sí elaborará actas de audiencia, porque la sala penal especial de la Corte Suprema es una sala que depende de la sala penal permanente y que está conformada solo por tres magistrados, pero que tiene como función exclusiva el juzgamiento de altos funcionarios de la República, aquellos que están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, por delitos cometidos en función o delitos graves en general. Entonces, ahí sí se elaboran actas. Y la buena práctica, pese a que, ojo, es muy importante esto, y hay que destacar que los juicios, la mayoría de los juicios que se siguen en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, eh, que está dirigida por el doctor José Antonio Neira Flores, excelente magistrado, ha dispuesto de que las actas de audiencia se transcriban integralmente. Es que, como les dije, eso es lo más práctico, eso es eh, lo más necesario cuando hablamos de un juicio oral, ¿no? Pese a que se tratan de procesos que en su mayoría están regulados por el nuevo Código Guayaní, nuevo, 22 años de vigencia del Código Procesal Penal del año 2004. ¿Cómo proyectar resoluciones? Entonces, algo para complementar y para ir terminando. El Código Procesal Civil reconoce al lado izquierdo la existencia de decretos, de autos, de sentencias y de oficios, actas y notificaciones. Para esto debemos remitirnos a los artículos 120 y 121 del ya mencionado texto procesal.
Los decretos son de impulso, no requieren mayor complejidad, mayor esfuerzo, más allá que solamente la identificación de los datos precisos del requiriente, por ejemplo, un abocamiento, por ejemplo, un estés a lo resuelto, o de algo que, por ejemplo, el abogado presenta un alegato cuando ya se resolvió el expediente. Entonces, ¿qué haces con el alegato? Pues ya no puedes tomarlo en cuenta porque ya pasó el día de la vista. Entonces, lo que vas a hacer es poner, dado cuenta el escrito presentado por la defensa de Perico Los Palotes, con punto y coma, y proveyendo, al haberse realizado la vista de la causa el día 10 de marzo, por consecuencia, este se lo resuelto en la resolución de fecha. Y se acabó. Sin embargo, un auto va a requerir un poco más de esfuerzo, un auto de aclaración, por ejemplo. Te dicen que, ¿saben qué, señor magistrado? Me ha notificado la sentencia de fecha tal, y el auto y la sentencia, en su fundamento 15º, contiene algunos términos que no son muy claros. Entonces, ahí ya hay un poco más de complejidad en la medida de que para entender en la solicitud de aclaración, lo primero que tienes que entender es el contenido de la sentencia. Entonces, vas a leer toda la sentencia para ubicar el contexto y ver la necesidad de una aclaración. O una corrección. Póngase que absolvieron al señor Pierre Robles, ya. Y no pusieron Pierre Robles, pusieron Pierre López. Entonces, pedido de corrección de sentencia. En la corrección, dado cuenta del escrito de corrección de sentencia, se detecta que en la parte resolutiva se consignó al señor Pierre Robles cuando lo correcto el señor, pero es Pierre López cuando lo correcto el señor Pierre Robles. En consecuencia, corrígese la parte resolutiva para comprender en la parte, en el numeral tal, al señor Pierre Robles y no Pierre López, ¿no? Debiendo integrarse este extremo a la sentencia. Un auto sencillo. Mientras que abajo tendremos ya, pues, la parte más compleja de la función jurisdiccional, que es la elaboración de sentencias. Sobre esto voy a profundizar un poco más adelante, pero básicamente, ¿qué tiene que contener una sentencia? La sentencia tiene que ser motivada, coherente y precisa. Motivada en cuanto a aspectos de hecho y aspectos de derecho. El hecho, en el caso de una sentencia, gira en torno a lo que es motivo de acusación, lo que es objeto de proceso y lo que es objeto de debate. Los aspectos de derecho son la base normativa bajo la cual se ha regido el proceso y la ley penal aplicable al caso en específico. Hablamos de leyes no procesales y hablamos de leyes materiales. Coherente, no ir más allá del objeto del proceso. Y es que es algo que el doctor San Martín Castro ha mencionado más de una vez. Mucho se suele tergiversar el ámbito del desarrollo de un juicio cuando se pretende eh, hacer prevalecer la posición de la defensa respecto a la posición de la fiscalía. Y es que allí se pierde de vista que el proceso gira en torno a lo que es objeto de imputación por parte de la fiscalía, no en torno a lo que proponga la defensa, lo cual me impide que la defensa, obviamente, en ejercicio de ese derecho, proponga una teoría, no se lo considero como teoría del caso, pero no es la teoría del caso la defensa la que se debe demostrar, sino es la teoría o el hecho imputado por la fiscalía lo que se debe demostrar. Entonces, cuando tú redactes, cuando tú analices, cuando tú comiences a internalizar la dinámica del proceso y la valoración probatoria, debes apuntar a los hechos imputados, no a lo que te diga la defensa, lo cual no significa pasar por alto lo que aleguen las partes, no para nada, sino no perder de vista que es la fiscalía quien te imputa en un hecho y lo que se debe demostrar es lo que está contenido en, en el dictamen fiscal. Y preciso, preciso, evitar la redundancia, sobre todo la redundancia probatoria. En más de una ocasión van a encontrarse sentencias en las que en la parte introductoria, por ejemplo, te dice pruebas actuadas en el juicio y te enumeran 50 pruebas. Análisis de la prueba y te vuelven a enumerar las 50 pruebas. Hay cosas que se pueden evitar. Bueno, pues, una sentencia no es mejor por ser más extensa, es mejor o está mejor motivada cuando es coherente y a la vez es precisa. Obviamente, sobre todo si hablamos de sentencias condenatorias, porque restringir la libertad de una persona no es un asunto menor.
Si ustedes quieren conocer cómo es que se debe redactar de manera idónea, pueden ingresar a este casillero que es de acceso público y pueden, si conocen a un juez, colocar los nombres y apellidos del magistrado, hacer una búsqueda específica o especial y lo que va a hacer este casillero es enumerar o proyectar todas las resoluciones que ha emitido ese juez. Es una forma de cumplir con el principio de publicidad de los procesos, ¿no? Que solo admite un matiz en materia penal cuando se trata de víctimas que son menores de edad, pero es una forma de acercarse al arte al arte de ser quien decide sobre la vida de las personas, porque un juez penal hace eso, decide sobre la libertad de las personas. Y esto es básicamente para cerrar, ¿qué debe contener un proyecto de resolución? Del escalón inferior hacia arriba. Hechos y calificación jurídica, muy puntual. Los hechos los delimita el fiscal, la calificación jurídica en el Código Penal, juicio y subsunción. Siguiente nivel, posición de las partes procesales. Eh, alegatos del fiscal, alegatos de la defensa. En caso de existir actor civil, alegatos del fiscal, actor civil, luego la defensa. Luego, opinión del fiscal, de ser el caso, es cuando hablamos de impugnaciones, sobre todo el expediente se remite a vista del fiscal supremo. Base normativa y jurisprudencial, que no tiene nada que ver con el juicio de subsunción. La base normativa tiene que ver con las reglas del código, las reglas del Código Procesal Penal en este caso, los límites que imponen el código a la valoración de la prueba personal, de la prueba documental. La base jurisprudencial, y es que si bien nuestra fuente primaria no es la jurisprudencia, como en otros sistemas jurídicos, no podemos perder de vista de que sobre todo la Corte Suprema emite decisiones que en cierta forma te marcan la pauta de lo que es una línea jurisprudencial. La Corte Suprema habla de esta manera, ¿no? Emite decisiones en este sentido. Entonces, eso genera predictibilidad jurídica. Los casos, cada uno es distinto, pero conocer cuál es la línea jurisprudencial del más alto tribunal de un país es muy útil. También, bueno, y esta es la parte medular, el análisis de la prueba por parte del juez, pero en el cual, obviamente, se debe destacar el aporte o el soporte del personal jurisdiccional, del asistente de ponencias, de actas, del técnico judicial, toda persona que ocupe un cargo y que esté de la mano del juez durante el desarrollo de las audiencias, está en capacidad de poder ir generando internamente un juicio que si bien no le vincula al juez, va a servirle para poder tal vez tener una conversación con el magistrado y mostrarle su parecer. Finalmente es el juez quien decide, es el juez quien proyecta, es el juez quien elabora y evacúa la resolución final, pero el asistente juega un papel muy importante porque desde su experiencia, desde su visión, su comprensión de las cosas, desde su experticia podrá pues colaborar y coadyuvar a que la administración de justicia sea más eficiente, más eficaz y sea más asertiva con sus decisiones. Y finalmente la decisión. Recomendaciones generales, todos los días sean honestos, responsables, respetuosos, no solamente con los jueces, sino sobre todo, ¿no? Y también, en todo caso, con sus compañeros. No siempre van a encontrar del mejor humor a todas las personas, pero eso no impide que pues, se emita un saludo o se crucen palabras de aliento. Sean curiosos, fundamental. Fundamental si quieren hacer carrera, sobre todo judicial. Implica un poco de sacrificio en cuanto a tiempo, incluso en cuanto a estudios. Yo, me quedaba en el penal de Lurigancho hasta las 9 10 de la noche, cuando la universidad, pues mis clases iniciaban a las 6 de la tarde. Y en muchas ocasiones, lamentablemente, no fui a clases. No es que me vanaglorie de ello, pero pues, el trabajo era así, ¿no? Y lo que me quedaba era solamente ponerme el día siguiente. Entonces, a veces hay que tener iniciativa para eso. Yo entiendo, los estudios son muy importantes, pero cuando estás entre lo uno y lo otro, bueno, en la medida que se te sea posible, date tiempo, ¿no? Para estar ahí de manera extra. Pero siempre hay un secretario auxiliar, un técnico que se queda sobre la hora. Y ahí es donde tal vez cuando ya no hay mucha gente y mucho movimiento, te puede enseñar. Siempre hay alguien que va a estar dispuesto a tenderte la mano, a enseñarte. En mi caso, he conocido muchas personas que sí lo han hecho, como otras que no.
como otros que simplemente pues dicen, no, aprende solo, o a mí nadie me enseñó. Pero bueno, eso es así en cualquier lugar, en cualquier trabajo. Actualícense siempre. Estar acá, haberme escuchado, es una forma de actualizarse. Espero que les haya servido todo lo que se me ha dicho, no se hayan aburrido con este monólogo, pero la capacitación es muy importante y dentro de esa capacitación, algo que es fundamental para un abogado penalista, sobre todo en esta coyuntura de sobrecriminalización, es leer el peruano. Y ahora el peruano es de acceso público con el celular todas las mañanas, pueden acceder y conocer muy de cerca cuáles son los modificatorios al Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal o leyes penales que están separadas de los códigos, como el lavado de activos, como la ley de violencia contra la mujer, muchas cosas más. Y organización. Importante que manejen siempre una agenda. Y ahí, mis amigos, algo que me dijo una secretaria cuando comenzaba. Somos necesarios, pero no somos indispensables. Siempre va a haber alguien que esté dispuesto a hacer lo que tú, por distintas circunstancias, no puedas. Vas a ser necesario, pero jamás vas a ser indispensable. Y eso es todo, mis amigos. Espero no haberlos aburrido y quedo muy atento, en caso se me permita, poder absolver sus preguntas. Gracias. Por supuesto, doctor, muchísimas gracias por esta magnífica sesión. Vamos a pasar rápidamente a una ronda de preguntas. Estimados participantes, les recordamos que pueden realizar sus preguntas tanto en el chat de la sesión o levantando la mano para poder darles el uso de la palabra. Perfecto, doctores. Entonces vamos a la primera pregunta que nos dice, doctor, ¿qué oportunidades de mejora ha observado en la misma Corte Suprema en las diferentes áreas administrativas y jurisdiccionales, en particular en la forma que las personas desempeñan su función? Muchas gracias por la pregunta. Bien, a ver, esto es, en cierta forma, es público, ¿no? El doctor Víctor Prado, a quien tengo el honor y el gusto de asistir en la Corte Suprema, este año asumió la presidencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema por la jubilación, el cese del señor juez supremo César San Martín. Entonces, por ejemplo, si hay algo que apremia y es algo que preocupa mucho en general a todo el Poder Judicial, no solo la Corte Suprema, es la cantidad abrumadora de expedientes y la poca capacidad logística que se tiene para enfrentar esa carga. Se encontró una sala en la que, si no me fallan los cálculos, tenemos más de 6.000 expedientes, por lo menos 6.000 expedientes. Y los expedientes estaban eh, en las áreas de relatoría y de secretaría, pero estaban ubicados de tal manera que ya constituían un peligro para la seguridad e integridad de los propios trabajadores. Entonces, no había oficinas en la Corte Suprema, no habían ambientes libres disponibles. Y pues el autor tuvo la gran idea de comenzar a prescindir de un ambiente bastante de un ambiente que hasta hace algunos años fue muy utilizado, cuál es la sala de audiencias. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, ya se ha consolidado esto, la Secretaría de la Sala Penal Permanente ahora ocupa lo que antes era la sala de audiencias, y eso ha permitido, por lo menos, reducir el riesgo que significaba para la entrega de los trabajadores trabajar en esas condiciones bastante difíciles, ¿no? Hasta cierto punto precarias. Y esto es importante porque se va a replicar no solo en la Corte, no solo en otras salas de la Corte Suprema, sino en todo el Poder Judicial en general. Entonces, oportunidades de mejora, si de algo se caracteriza el Estado es tener pocos recursos y mucha necesidad. Entonces, creo, pasa yo eh, por iniciativa, pasa yo por acercarse, por estar ahí, preocuparse, ver, atender, tener mucho contacto con los servidores de las demás áreas de un órgano jurisdiccional, eh, recoger las experiencias, las oportunidades de mejora, las sugerencias de estas personas que vienen trabajando algunos muchos años en las salas o en este órgano jurisdiccional, lo que va a permitir, ¿no? Creo que es, generar un ambiente no tanto de confraternidad, no es que
puedas compartir todo con todos y llevarte bien como si fuese una familia, pero por lo menos tener un ambiente de trabajo saludable, ¿no? Y, y eso pasa por mejorar las condiciones de trabajo, porque es distinto llegar a un lugar donde puedas tener un escritorio y no estar pues atiborrado de causas y de expedientes que en cualquier momento te puedan lastimar. Mucho importa el ambiente en el cual tú te trabajas, influye mucho en el estado de ánimo de las personas y eso se ve reflejado notablemente en la forma en la que trabajas. Creo que es algo que se debe de priorizar en el Poder Judicial en general. Recuerdo mucho, y para cerrar esta intervención, que yo trabajé algunos años en los archivos juzgados civiles en el Zamora Valdés. Trabajé porque el edificio tiene 21 pisos, y habría trabajado por lo menos en 15. Y si algo caracteriza a los archivos o juzgados es que están en un solo ambiente y con pasadizos muy, muy delgados, muy angostos, dentro de los cuales están el archivero sentado al fondo y al costado solamente tienen rumas de expedientes. Y eso es un peligro, por ejemplo. ¿Y con qué? ¿Cómo le puedes exigir a alguien que trabaja en esas condiciones que muestre, que dé el mejor servicio posible? ¿No? Es preocupante, ¿no? Creo yo que me parece que ese edificio incluso es un riesgo, ¿no? Creo yo que más allá, pues la Corte Suprema dentro de todo, pues veo yo que ofrece tal vez mejores condiciones si lo comparamos con otros órganos jurisdiccionales, pero creo que se debe atender eso. Y, es cuanto te puedo decir. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta de la sesión del día de hoy. El doctor Carlos Mendoza nos dice: muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Doctor, una pregunta de su experiencia práctica. ¿Cuál considera que es el mayor desafío diario que enfrenta un especialista de causa para cumplir los estrictos plazos del nuevo Código Procesal Penal? A ver, en principio la cantidad de procesos, ¿no? La cantidad de diligencias. Eh, si un juez, de ahí la existencia de juzgados transitorios, por ejemplo, la parte más pesada me parece que hoy en día la tienen los especialistas de audiencia y los juzgados de investigación preparatoria por la cantidad de medidas, por la cantidad de solicitudes que debe atender tanto el fiscal y sobre todo de la defensa. Entonces, si no hay por lo menos más de un asistente o dos asistentes, cuanto menos por juzgado, quien desempeña esa función la va a pasar muy, muy, muy pesado. Eh, Porque como verán, o como hemos visto, no solo es el acto de sentarse y escuchar la diligencia, es una dinámica constante que te obliga a preparar la diligencia, a elaborar documentos, eventualmente a apoyar con proyectos de resolución. Y hablamos pues de juzgados de investigación preparatoria cuyos jueces tienen diligencias todos los días. Hemos visto hace poco un pedido de prisión preventiva, ¿no? Y un juez tuvo que diferir la continuación de una audiencia entre dos, me parece que de un viernes para un martes y luego continuar un día así, lo cual no debería ser así, ¿no? Y cuando el juez explicó la razón por la cual procedía de esa manera, era precisamente porque tenía carga. Entonces, imagínense que un solo juez, en estos casos, ¿no? Como en este asunto que ha sido, de cierta forma, algo mediático, ¿cuántas horas de diligencia hubo? Pues imagínese el cansancio mental no solo del juez, sino también el de asistente, que tiene que estar ahí pendiente a lo que se dice, a lo que se hace, o al requerimiento del juez en ese momento, o a la exigencia del abogado, que le puede estar escribiendo porque hay algo que está fallando, el temor a que no se caiga el sistema, que no se paralice la grabación. Entonces creo yo que se requiere más personal, definitivamente más personal. Ese es el principal problema que se puede apreciar, que pueden estar sufriendo los especialistas de audiencia de causa, ¿no? Y seguramente muchos más que, como les repito, ya yo nunca cumplí en específico la función de asistente judicial de audiencia o asistente de causa, pero sí una labor muy parecida, ¿no? Desde mi experiencia te transmito eso y por lo que veo también. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos indica.
Aquí el colega, doctor, ¿el CECIRA se puede considerar como experiencia específica? Sí, sí, por ejemplo, si te tocó hacerse SIGRA en una sala penal y luego postulas a una sala penal o un juzgado penal y desarrollaste la labor específica, por ejemplo, en el área de secretaría y postulas para un cargo de técnico judicial, cumples tranquilamente el perfil, cumples sin dificultad el perfil. Por eso es importante de que estés en un órgano de preferencia, que si tienes la oportunidad de elegir y tienes una idea, porque ojo que cuando estás haciendo, acabando la universidad, pues tienes curiosidad sobre, tal vez por alguna materia en específico, pero eso no significa que vaya a ser la materia o la especialidad a la cual te vayas a dedicar. Pero es importante que tengas mediana claridad para que en caso tengas la oportunidad de escoger a dónde ir, apuntes directamente. Si es en el ámbito penal, aún te digo yo desde mi experiencia, ¿no? Si quieres aprender como tal, si tuviese la oportunidad de ser sigrista, me iría a un juzgado de administración preparatoria o a un juzgado unipersonal. Te diría ve a la Corte Suprema, pero a la Corte Suprema ya te viene el expediente elaborado. Y si lo abres, vas a entender algo con cierta dificultad, pero si te vas a un juzgado y aprendes ahí, este, y aprendes en un juzgado, cuando te toque eventualmente ascender o trabajar en una sala superior, en una sala suprema, no vas a tener ninguna dificultad en entender el expediente, ¿no? Esa es mi sugerencia, ¿no? Algo que yo haría, ¿no? Si estuviese en tu lugar, porque como te digo, yo comencé en juzgados también. Yo comencé notificando, pegando, digitalizando, pegando cargos, cosiendo expedientes y esas cosas, pero leyendo, siempre leyendo, no solamente haciendo la labor mecánica. Eso. Muchas gracias, doctor. Doctora Karen nos dice, buenas noches. Mi pregunta es, para ser asistente jurisdiccional, ¿cómo se puede acreditar la experiencia laboral de un año mínimo si aún uno es estudiante? Muchas gracias. Uf, sí, 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 te entiendo perfectamente. Ese es un problema. Am, mira, es, es algo así como la prueba diabólica, ¿no? ¿Cómo le puedes exigir a alguien un requisito que muy probablemente ni siquiera pueda haber cumplido porque sea porque está precisamente tentando su primera experiencia laboral? Ah, en ocasiones, algunos lo que hacen es, en caso hayan tenido la oportunidad de trabajar como locadores, adjuntar sus órdenes de servicio, porque en algunas ocasiones pues hacen convocatorias como locadores para labores específicos de apoyo, de descarga. A través de documentos sí lo hacen. Yo te mentiría si te digo que lo puedas acreditar con una constancia de prácticas, porque como te repito, las prácticas están prohibidas en este momento del Poder Judicial. Y yo considero de que de que la acreditación en esa magnitud es algo absurda, no puedes exigirle. Es por eso que muchas convocatorias precisamente se declaran desiertas. Y cuando tú preguntas al área de personal, dicen, pues bueno, que los perfiles se han hecho de esa manera. Entonces, lamentablemente no tengo, no te podría dar una respuesta, te llevaría al desvío, porque no. En los breves momentos, estimados participantes, parece que el doctor obtuvo una pequeña desconexión. Vamos solucionando este inconveniente. Tengo entendido que no a efectos de acreditar la experiencia general. Te mentiría con ese detalle, voy a averiguar. eh, la última vez que hablé sobre esto, precisamente el año pasado,
Me quedé con esa duda, pregunté y me dijeron que no servía. No sé si a estas alturas se haya modificado, porque hay una resolución administrativa que así lo establecía, pero de momento no, o sea, no a efectos de acreditar documentalmente, pero sí internamente para cuando te entrevisten. A ver, si yo tengo a dos personas en una entrevista y una de estas me expresa de que ha sido voluntaria en el Poder Judicial, obviamente, y obviamente pues me responde asertivamente a las preguntas que le hago, pues es algo que te va a sumar puntos al momento de la calificación, ¿no? Pues creo yo que por ese lado sí. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a las últimas preguntas. Doctor Raúl Vargas nos indica, doctor, usted mencionó que el doctor Neira dispuso la transcripción íntegra de las actas. ¿Esto es un requerimiento para los casos que lleguen a esa corte? Por ejemplo, los que llegan a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. A ver, eh, la decisión del doctor Neira, cual creo yo que es bastante valiosa, pasa porque él, como pues, juez pues, con muchos años de experiencia, sabe que es mejor eh, tener el contenido de las actas en su integridad. No obstante, el código señala únicamente que las actas son un resumen, una bitácora. Entonces, es una decisión ya de él como presidente y que ha sido de mucha autoridad cuando nos toca, por ejemplo, los secretarios o al magistrado, cuando tiene dudas sobre la declaración de una persona, pide el expediente y puede leer el contenido. La ventaja de las actas, doctor Neira, es que son muy detalladas. El personal que trabaja en la sala penal especial es muy capaz en la redacción de actas y tienen mucho cuidado con el estilo, con las formas, con los signos de puntuación, porque todo eso te genera un contexto, ¿no? Te permite entender mejor. Y obviamente eso no impide de que tú, en la eventualidad, te dirijas al material, al soporte digital y puedas escuchar el contenido de las audiencias. En el caso de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, es una corte grande, pero que ve casos con el código nuevo y con el código antiguo. En el código antiguo existe la obligación de que se transcriban las actas. En el código nuevo no existe esa obligación. Sin embargo, si el director de debates, el presidente de sala, considera que es mejor que consten las actas transcritas, pues bienvenido, y mejor todavía, ¿no? Pero no, va a depender del código que esté dirigiendo el proceso en este caso. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la última pregunta. Doctor Pablo Romero nos dice, doctor, buenas noches. ¿Cuáles son los requisitos para postular a asistente judicial? Muchas gracias por la ponencia. Ya, miren, en este momento no tengo todos los requisitos, pero de arranque te digo octavo ciclo de derecho. Si tienes octavo ciclo de derecho, puedes ir en las diapositivas que mostré, está el clasificador de cargos. Ese documento es fundamental. Me imagino, me parece que las diapositivas se las comparten a ustedes, ¿correcto? Pues de ser ese el caso, igual en todo, mejor para que anoten. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Ya. Mm, ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, eh, vamos atrás. Acá. Esta resolución administrativa 387-2024 contiene este clasificador de cargos y también contiene los requisitos específicos. Es un documento bastante extenso, pero que al día de hoy te marca la pauta de todo lo que se necesita para cumplir cierto perfil. Obviamente se excluyen a los jueces que tienen una ley especial, que es la ley de la carrera judicial y la ley de la orgánica del Ministerio Público. Pero anoten esta resolución administrativa que en el caso de la pregunta va a darte más claridad, pero de arranque te digo octavo ciclo de derecho. Tanto el asistente como el técnico judicial, octavo ciclo de derecho. Muchas gracias, doctor. Esas sí todas las preguntas.
de la sesión del día de hoy y en esta medida felicitamos al doctor Pierre Robles Cuestas por esta magnífica sesión denominada especialista de causa en el nuevo Código Procesal Penal. Doctor Robles, muchas gracias por esta magnífica sesión. Unas últimas palabras, por favor, para despedir esta Como clase. es, en primer lugar, agradecer a Juris por la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta semana dos oportunidades, lo cual me agradó bastante, y a ustedes, mis amigos, por estar presentes, lo cual demuestra en principio que tienen curiosidad. Ahora, plasmen esta curiosidad y diríjanla a sus objetivos, a sus metas. Eh, Probablemente si se dedican a esto y se dedican al derecho penal, nos encontremos en el camino y gustosamente podré compartir con ustedes en el momento en el cual se den las condiciones para poder conversar. Gracias por su paciencia, disculpen si por ahí cometí algún error, y bueno, éxitos para todos ustedes.